Buenas tardes. Para nuestro reciente cuarto año, el doctor eh, Pedro Ríos Pinedo ha sido un excelente residente y va a tener la oportunidad de exponer sobre cefalea y signos de alarma. Ok, gracias, doctor Naja, por la presentación. Buenas tardes con todos, compañeros del Hospital Cayetano Heredia. En esta oportunidad voy a hablar acerca de un tema muy importante que es la cefalea, pero con ciertas características que son los signos de alarma que, bueno, vamos a ir en detalle con la siguiente exposición. Bueno, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar un poco de introducción, definición, epidemiología, clasificación, signos de alarma propiamente dicho de la cefalea y conclusión. Bueno. Como parte de la introducción, la cefalea en realidad es una experiencia universal de todas las personas. Este, y también sabemos que la cefalea como entidad es una de las causas de consulta o motivos de consulta en la mayoría de servicios médicos, ¿no? Pero debemos entender algunos aspectos acerca de la cefalea. En cuanto a la cefalea como tal, sabemos también que la cefalea es uno de los motivos de consulta externa ambulatoria en medicina y en neurología, pero también la cefalea en sí también es uno de los motivos de asistencia a los servicios médicos de urgencia y emergencia. Entonces, en este entorno, y ya en este entorno tal vez propiamente más de urgencia o emergencia, debemos ir determinando si se trata de una cefalea que puede tener ciertas características simples o puede ser una cefalea con características más complejas. Y entonces muchas veces la cefalea en esta condición se puede tornar poco, un problema un poco más significativo, ¿no? Cuando nos encontramos con una cefalea que tiene características complejas, que se convierte en un síntoma o en un síndrome más preocupante, entonces vamos a tener que agenciarnos de ciertos elementos clínicos y tal vez incluso aprender a poder diferenciar entre algunas cefaleas que vamos a ver más adelante para poder adelantarnos y agenciarnos de tal vez algunas herramientas que nos hagan corroborar si se trata de una cefalea de causas secundarias. Esto es como una introducción nada más y vamos a ir desarrollando un poco más a profundidad lo que es una cefalea con signos de alarma. Cuando hablamos de definición, hay diferentes conceptos, no son muchos, pero básicamente todos están interrelacionados entre sí. Desde el punto de vista etimológico, por ejemplo, cefalea del griego kepale significa cabeza y algos es dolor, no estamos hablando de un dolor de cabeza. Ahora, cefalea también se puede decir que es la sensación dolorosa, ¿no? De la zona que delimita. Algunos textos te mencionan la delimitación de la cefalea, ¿no? Puede estar, se dice que es cefalea cuando está delimitado entre la zona existente, entre la línea existente entre los cantos oculares externos y que se dirigen hacia la zona media del conducto auditivo externo, ¿no? También cefalea se define o se engloba dentro de manera concomitante y simultánea como un síntoma o como un síndrome. Cefalea también se puede definir como una sensación dolorosa a nivel de la cabeza propiamente dicha, a nivel del cuero cabelludo o a nivel de la zona cervical o del cuello. Cuando tipificamos o clasificamos las cefaleas, podemos decir que la cefalea puede ser un síntoma primario y en este caso hablamos de una enfermedad propiamente dicha. O también la cefalea puede ser secundario, ¿no? Asociado o supeditado a una condición médica subyacente. Ahora, la cefalea como definición también, o sea, el dolor de cabeza en sí puede tener un tipo de intensidad, un tipo de localización, una frecuencia, un patrón de frecuencia, y también se puede definir si el tipo o la tipología de la cefalea, si es pulsátil, si es opresiva o algún otro tipo de presentación en cuanto a la tipología de la cefalea. Desde el punto de vista epidemiológico, la cefalea, en cuanto a prevalencia, se puede decir que a lo largo de la vida de la persona, más del 96% de las personas han presentado algún episodio de cefalea y predominantemente en el sexo femenino. Ahora, dentro de lo que es la clasificación de cefaleas, más del 90% corresponden a las cefaleas primarias y estas
de las que conocemos, y vamos a ver un poquito más adelante algunos detalles, tenemos las cefaleas primarias como son la tensional, la migraña y otros tipos de cefaleas primarias que abarcan en más del 90%. De estas primarias, la tensional es aproximadamente el 40% y la migraña el 10%. Pero hay un grupo minoritario pequeño de pacientes que van a presentar una cefalea con características de cefalea secundaria. Entonces, estas cefaleas secundarias son las que tienen un pronóstico mucho más difícil o tal vez negativo en el paciente y en la persona. Entonces, los neurólogos, de manera general, los neurólogos del mundo han estimado un 18% de los pacientes que tienen una cefalea asociado a alguna causa secundaria. Entonces, en este caso hablamos de una cefalea secundaria aprox un 18%. Nosotros en esta presentación nos vamos a ir centrando básicamente en esta cefalea. Vemos acá esta última clasificación del año 2018 de la Sociedad Internacional de Cefalea, donde podemos ver en la parte 1, la primera parte, habla de las cefaleas primarias, y ahí vemos a migraña, vemos a cefalea tensional, vemos a cefaleas trigémino-autonómicas y otras cefaleas primarias. Y como mencionaba previamente, estas abarcan más del 90% de las causas de cefaleas. Y el resto de cefaleas estaríamos centrando en la parte 2, las cefaleas secundarias. Dentro de las cefaleas secundarias hay varias etiologías como causas o causas subyacentes, y tenemos cefaleas atribuidas o asociadas a un trauma craneoencefálico o a nivel cervical, cefaleas asociadas a alguna vasculopatía craneal y cervical, cefaleas también asociadas a trastornos intracraneales no de tipo no vascular, atribuidas a alimentación o presencia de sustancias, cefaleas de origen infeccioso, cefaleas atribuidas a trastornos de la homeostasis y a otras áreas anatómicas, de repente craniofaciales, a nivel de oídos, senos paranasales, ¿no? Otras estructuras. Y incluso las cefaleas asociadas a un trastorno psiquiátrico también están dentro de la clasificación internacional de cefaleas como cefaleas secundarias. Entonces, y esto es una presentación en resumen para entender un poco más que las cefaleas primarias eh, se catalogan cuando dejan de ser un síntoma, estas van a constituir una enfermedad en sí y se catalogan como cefaleas de tipo primaria. Las principales son la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimos. Y cada una de ellas tiene un número o un patrón de crisis, tiene un tipo de duración, tiene aspectos de cómo es de la cefalea propiamente dicha y algunos síntomas asociados. Nosotros debemos ir un poco categorizando, un poco conociendo la presentación de cada una de ellas. Migraña, por ejemplo, tiene una presentación episódica, ¿no? Puede ser de 1 a 14 días, puede ser una migraña sin aura, puede ser una migraña con aura. Tiene una duración, en el caso de migraña episódica, de 4 a 72 horas, y la crónica, la migraña crónica, de más de 3 meses. Aspectos de la cefalea de migraña: localización unilateral, tipo pulsátil, intensidad moderada a severa, y puede empeorar con la actividad física. Síntomas asociados: puede acompañarse de náuseas, puede acompañarse de vómitos, sensibilidad a la luz, que es la fotofobia, sensibilidad al ruido, a los sonidos, la fonofobia, y el aura se refiere a algunas manifestaciones visuales, hormigueos, que son las parestesias, alteraciones del habla, o del lenguaje, y hasta incluso puede haber déficit motor, ¿no? Parte del cuerpo se puede paralizar transitoriamente, en este caso en las migrañas de tipo hemipléjica. Cuando hablamos de cefalea tensional, que es más del 40% en las cefaleas primarias, también tenemos un patrón de presentación o de crisis episódica, menos de 10 episodios de dolor de cabeza, frecuentes, que pueden ser de 1 a 14 días al mes, o más de 12 a menor de 180 al año, infrecuentes y con sus patrones característicos. Y la duración, por ejemplo, en la cefalea tensional es de 30 minutos a 7 días, la crónica más de 3 meses. ¿Y cómo es la característica de la cefalea en una cefalea tensional? Es de localización bilateral, bifrontal, se puede extender de la zona frontal a toda la región cefálica hasta la zona posterior, opresiva como un cinturón, como que te aprieta, de intensidad leve a moderada y que no empeora con la actividad física, ¿no? En cuanto a síntomas asociados, la tensional puede presentar fotofobia, puede presentar una sonofobia leve, ¿no? Y normalmente no se encuentra asociada a náuseas y vómitos.
Principalmente conociendo estos dos, podemos nosotros un poquito ir creando en nuestra mente un algoritmo de cómo es una presentación más típica, más clásica de una cefalea de tipo primaria, ¿no? De tipo primaria, que son el 90% de las cefaleas. La cefalea con racimos o en clúster es una cefalea un poco más infrecuente, no lo voy a mencionar para no dilatar un poco la exposición. Y las cefaleas secundarias tienen una causa de base, una causa subyacente, y esta puede ser un, un compromiso neurológico propiamente dicho, un compromiso sistémico en el paciente u otras estructuras craneofaciales y cervicales también. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos sospechar de una cefalea secundaria? Sabemos que las cefaleas secundarias son la minoría en cuanto a frecuencia y prevalencia que presentan los pacientes, pero van a estar asociadas a alguna entidad, alguna patología neurológica per se, alguna patología sistémica, alguna patología craneofacial y cervical. Pero ¿cómo yo empiezo a sospechar? Para eso se ha catalogado una descripción que es la cefalea con signos de alarma, que es el motivo de la presentación de hoy. Entonces, la cefalea con signos de alarma es una cefalea que sospechamos que es secundaria y que hay ciertas pautas, ciertos criterios, ciertas características que me hacen sospechar de ella. No es la cefalea, no es una cefalea primaria, no es una migraña, no es una cefalea tensional, es una cefalea secundaria, es una cefalea con signos de alarma. Y esto va a estar asociado a ciertas patologías que pueden tener un potencial alto en cuanto a amor y mortalidad en el paciente. Para eso, en el año 2003 se creó el acrónimo, el SNUP. El SNUP era un acrónimo donde nos daba ciertas banderas rojas para pensar que una cefalea tiene signos de alarma. Entonces, el el SNUP se creó en el 2003 y para el 2019 se hizo una revisión de estos criterios de alarma o signos de alarma o banderas rojas y se ampliaron algunos más. Entonces, actualmente se conoce como el SNUP 10. El SNUP 10 nos muestra algunos signos de red flags o banderas rojas para cefaleas eh, con signos de alarma, como cuáles, por ejemplo. Es un acrónimo mencionado previamente. Tenemos el S, que son los síntomas sistémicos, incluido la fiebre. N, que el paciente tenga una cefalea asociada a una historia de neoplasia. Eh, N también significa que el paciente tenga una cefalea asociada a algún déficit neurológico y esto puede incluir alguna alteración de la conciencia o puede, de las siglas en inglés, puede ser una cefalea de inicio repentino o abrupto, conocidas en la neurología como cefaleas Thunderclap o cefaleas en trueno. El inicio también de una cefalea en un paciente mayor de 50 años. P, que la cefalea tenga un cambio de patrón o una aparición reciente o de un nuevo dolor de cabeza. P también significa que el dolor de cabeza esté asociado a algún cambio en la posición. P también significa que la cefalea sea precipitada por estornudos, por la tos, generando un fenómeno de Valsalva o el ejercicio. P también significa que la cefalea esté asociado a algún hallazgo en la parte de la evaluación oftalmológica, en el fondo de ojo, que se conoce como papiledema. Y P también significa que sea una cefalea que sea progresiva y de presentación atípica. P también nos menciona que sea una cefalea asociada al embarazo o al puerperio. P también se refiere a que la cefalea tenga asociado algún ojo doloroso con características autonómicas y que la cefalea también esté asociada a algún inicio de un trauma reciente, trauma cráneoencefálico me refiero. Y también la P nos menciona que la cefalea está asociada a una patología del sistema inmunitario, como por ejemplo enfermedades que disminuyen el sistema inmunológico, como una infección por HIV, pacientes con patología en enfermedad renal terminal, pacientes, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes que la enfermedad per se puede alterar el sistema inmunológico y también el tratamiento que estos pacientes reciben, por ejemplo, los pacientes con lupus, pacientes con AR, ¿no? Pacientes con cirrosis, ¿no?
Y también en el SNUP 10 nos menciona que P también se refiere al uso excesivo de analgésicos que pueden desencadenar un nuevo tipo de cefalea. Entonces, los red flags, la lista SNUP 10 nos va a dar ciertas pautas para ir sospechando, categorizando a una cefalea como una cefalea con signos de alarma. Si bien es cierto, la literatura nos menciona que tiene una buena sensibilidad, pero no es completamente específica para catalogar a una cefalea como cefalea secundaria, es decir, encontrar algo posteriormente en los estudios que se haga este paciente que nos indique que su cefalea ha sido por una causa secundaria que vamos a ver más adelante y vamos a entrar en detalle un poco ahora para ver un poco algunos de los puntos algunos de los puntos que hemos mencionado en el SNUP 10 para poder entender un poco más de qué se trata. Por ejemplo, mencionabas que la cefalea que esté asociada a síntomas sistémicos o fiebre. Entonces, si tenemos un paciente que tenga una cefalea y tiene asociado fiebre o algún otro síntoma sistémico, por ejemplo, tal vez bradicardia, hipertensión, eh, cualquier compromiso sistémico en el paciente, podemos pensar en una primera posibilidad como causas de esa cefalea con signos de alarma, podemos pensar que como primera posibilidad a una entidad infecciosa, que son las meningoencefalitis. Las meningoencefalitis podemos tener de tipo bacteriana, que tiene una prevalencia más o menos de 0,7 a 1,38 por 100.000 personas. La meningoencefalitis viral, que puede ser de 4,7 a 7,6 por 100.000 personas. Y la encefalitis, que puede ser de 6,43 a 7,4 por 100.000 personas. Ahora, la meningitis bacteriana o la meningoencefalitis bacteriana tiene cefalea en su clínica, en su presentación clínica, desde un 50 hasta un 80, casi 90%. Fiebre tiene desde un 77 hasta un 97%. Rigidez de nuca, un 50-80%. Y fiebre más rigidez de nuca más disminución de la conciencia, cerca al 20%. En la meningitis viral podemos encontrar cefalea en 70% aproximadamente, fiebre un 60% y rigidez núcleo en 50%. Si tenemos paciente con cefalea y fiebre, como mencionaba previamente, debemos tener cierto grado de sospecha que puede ser una meningitis y podemos encontrar en esta combinación cefalea con fiebre cerca del 15% que puede ser a causa de un proceso infeccioso como las meningitis. El segundo punto del SNUP 10 nos habla acerca de neoplasia, ¿no? Paciente que tenga un componente neoplásico o oncológico, la incidencia mundial está más o menos en 3,4 por 100.000 personas. Ahora, la cefalea sin antecedente de alguna neoplasia maligna es muy baja, ¿no? O sea, es 0,1%, muy, muy baja. Pero los pacientes que pueden presentar cefalea y que tengan algún tipo de patología oncológica, la patología oncológica que más frecuentemente puede presentar un compromiso del sistema nervioso y presentar una cefalea son son las neoplasias del pulmón, las neoplasias de la mama y las neoplasias dérmicas del tipo melanoma. Estas neoplasias tienen una fuerte asociación a hacer metástasis a nivel del sistema nervioso central y mama, por ejemplo, tiene un cerca del 24%. Entonces, todo paciente oncológico con una cefalea reciente nos debe hacer encender las alarmas del red flash, ¿no? O sea, no debe hacer pensar que puede ser una cefalea con signos de alarma. Y bueno, en un paciente oncológico, en un paciente con una cefalea reciente, que va a meritar en este caso un paciente que se haga un estudio de imagen, ¿no? Idealmente una resonancia magnética. Anteriormente nosotros aquí en el hospital cuando teníamos los pacientes con patología oncológica de fondo, ¿no? Muchas veces no había el resonador en aquellos años cuando empecé a hacer la residencia, 3, 4 años atrás. Entonces podíamos optar por lo menos con una tomografía contrastada que nos podía ayudar cuando hay presencia de o sospecha de metástasis, ¿no? Ahora ya podemos tener un estudio mucho más preciso que es la resonancia. Ahora, en los pacientes oncológicos, la cefalea puede tener una presentación de menor de 10 semanas, o sea, menor de 3 meses. Puede tener un patrón atípico, o sea, una cefalea que puede tener eh, una presentación atípica. Se puede considerar una cefalea que está todos los días, que, que no que persiste, que es diaria y que incluso puede tener un patrón progresivo, ¿no? Con los días, puede ir incrementándose en cuanto a la intensidad, puede empezar de algo leve, moderado
puede tornarse hasta severo. Entonces, una presentación atípica en cuanto a intensidad, una presentación atípica incluso en cuanto a la frecuencia de aparición, ¿no? Puede aparecer por las noches. Todo lo que pueda ser un patrón atípico, todo lo que pueda ser una cefalea menos de 3 meses. Y clínicamente el paciente puede encontrarse algunas respuestas en la evaluación, ya propiamente en la evaluación neurológica, alteraciones, por ejemplo, en la respuesta plantar, ¿no? Que se hacen, alteraciones, por ejemplo, en la marcha, algún otro hallazgo asociado a la cefalea en un paciente oncológico, siempre nos debe hacer pensar que es una cefalea con signos de alarma y una posibilidad es la metástasis de alguna, algún foco neoplásico primario. En este caso, los más conocidos en cuanto a neurología son el pulmón, mama y melanoma, ¿no? Cuando hablamos en el SNOOP 10 de déficit neurológico, estamos hablando de algo focalizado en el paciente, ¿no? Ya sea, por ejemplo, una extremidad, ¿no? Una monoparesia, es la disminución o la pérdida de la fuerza de una extremidad, la disminución de la fuerza en las dos piernas, es una paraplegia o una paraparesia, la disminución de un lado de la fuerza del cuerpo, es una hemiparesia, una hemiplegia, de las cuatro extremidades, ¿no? Tetraparesia o cuadriparesia. En cuanto a frecuencia, las cefaleas primarias, hay una cefalea la migraña, que tiene una presentación con déficit focal, ¿no? Es una migraña que se conoce migraña hemipléjica. Y luego también en cuanto a frecuencia entran las hemorragias intracraneales y el stroke. Ahora, cefalea en stroke, o sea, el stroke es el infarto cerebral que se conoce comúnmente. El infarto cerebral puede presentar cefalea en los pacientes desde un 16 hasta un 65% y sobre todo en un stroke de la circulación posterior. Cuando hablamos de stroke hablamos de circulación anterior, circulación posterior o a veces de territorios múltiples. Cuando hablamos de circulación, sabemos que el stroke es la obstrucción de un vaso sanguíneo a nivel cerebral y la circulación anterior, aunque es más frecuente en los pacientes, es la que menos cefalea da, pero cuando es circulación posterior es la que da más cefalea. Y ahora, desde el punto de vista también, no solo vascular acá, sino desde el punto de vista topográfico, cortical se refiere a la parte más superior de la corteza cerebral. Entonces, es una zona que te puede dar cefalea hasta cerca del 50-60%. Y si es una zona no cortical, o sea, subcortical, en la parte más de la sustancia blanca, como se conoce en neurología, te puede dar cerca de la mitad cefalea, ¿no? Y la severidad del dolor no está relacionado con el tamaño de la lesión. O sea, que tenga un paciente, que tú sospeches que un paciente ha presentado un déficit neurológico, que sea un paciente que tenga factores de riesgo cerebrovasculares, como hipertensión arterial, como diabetes, como fibrilación auricular, que es una arritmia, que te puede condicionar un infarto cerebral. Entonces, y el paciente hace una cefalea, muchas veces el paciente antes de hacer un déficit neurológico está presentando una cefalea. Hemos visto pacientes nosotros acá en neurología en el hospital que han presentado 1, 2, 3 horas antes una cefalea que ellos no tenían normalmente y que después hacen una focalización, o sea, un déficit neurológico. Si es en cuestión de horas, lo más probable es que sea un evento cerebrovascular, ¿no? Y la cefalea no te va a dar, no va a estar relacionado la severidad de la cefalea con el tamaño de la lesión. Puede ser un stroke pequeño en la zona cortical, pero que te puede dar mucha cefalea, o puede ser un stroke más grande en la zona subcortical, pero que te va a dar menos cefalea, ¿no? Cuando hablamos de la presentación súbita, no olvidemos que estamos haciendo el desglose de la lista del SNOP 10, que son los red flag de las cefaleas, que nos va ayudar a pensar, a sospechar que es una cefalea con signos de alarma. Estamos desarrollando, hemos visto la parte de los síntomas sistémicos, la fiebre, hemos visto la parte del N, que es la historia de neoplasias, déficit neurológico, y ahora estamos en esta parte que es el inicio repentino, súbito o abrupto. Cuando hablamos de inicio súbito o abrupto, o cefaleas en Thunderclad, que es definido como una cefalea con una intensidad máxima o su máxima presentación en menos de un minuto. Es una cefalea súper intensa, muchas veces catalogada como la peor cefalea de la vida del paciente, y que algunos textos te amplían el tiempo hasta 1 hora, ¿no? Pero por lo general es una cefalea bastante súbita, bastante abrupta, bastante en trueno, te menciona la literatura o Thunderclad del inglés, ¿no? ¿Y cuál es la causa principal? Cuando pasa ese tipo de cefalea, por lo general, más del estaríamos hablando más del 70-80% es una
es un sangrado a nivel cerebral que se conoce como una hemorragia subaracnoidea. Normalmente las hemorragias subaracnoideas no traumáticas, o sea, o espontáneas, están asociados a los aneurismas. Y esta imagen que ven acá, esta parte que está toda blanca en varias partes del cerebro, esta es una tomografía cerebral y vemos varias partes blancas, esto es sangre. Esto es sangre. Este es un vaso sanguíneo, un aneurisma que se ha roto y ha generado una cefalea bastante súbita, bastante intensa, que se conoce como cefalea en trueno o Thunderclap. Como causas secundarias de estas cefaleas, ¿qué pueden ser? Trombosis venosa. A nivel del cerebro también tenemos un sistema venoso que se puede ocluir y esas son las trombosis venosas. Tenemos también algunos tipos, algunos subtipos de ictus también. Los ictus que son los stroke, que son los infartos, también, por ejemplo, a nivel de la zona de la hipófisis, ¿no? También te puede dar una cefalea intensa. Hipotensión intracraneal es otra patología también neurológica que te puede dar una cefalea intensa. El síndrome de vasoconstricción reversible también, que es una constricción de los vasos sanguíneos cerebrales asociados a componente oncológico, a tratamiento autoinmune, a tratamiento inmunosupresor, te puede dar también una cefalea bastante súbita, ¿no? Cuando pensamos mucho en, como sabemos que HCA, o sea, la hemorragia subaracnoidea es la principal eh, patología asociada a cefaleas súbitas, intensas, Thunderclap en trueno, la cefalea sentinela es una cefalea como de aviso, de prerruptura, ¿no? Del aneurisma. Y se va a dar, no se va a dar en todos los pacientes, se va a dar en un 10 a 40% de los pacientes. Esta cefalea es una cefalea como que de preaviso, ¿no? Que te está diciendo que es algo que puede darse. Y esto se da más o menos en unas 48 hasta 72 horas antes de que se pueda producir la cefalea con la intensidad mayor que es la ruptura ya del aneurisma, ¿no? Cefalea centinela, ¿no? A tomar en cuenta, es una cefalea también de aviso de prerruptura y que es alguien que el paciente no tiene una cefalea que aparece de manera súbita, sin un esfuerzo, sin algo que pueda desencadenar esta cefalea y que puede estar avisando que puede ser un aneurisma que está próximamente a producirse la ruptura, ¿no? Ahora, también vemos que en el SNOP 10, en los red flags, en los criterios de cefalea de signo de la alarma, también está los pacientes que tengan una edad mayor. La Academia Americana de Neurología cataloga más o menos a partir de los 50 para arriba, que un paciente que tenga de 50 años para arriba y que tenga una cefalea asociada a edad, hay que considerarse como una cefalea que puede tener ciertos criterios de signos de alarma. El joven, por ejemplo, puede tener hasta un 8% una cefalea. En el adulto mayor esto incrementa hasta un 11%. Y la primera posibilidad en un adulto mayor de una cefalea son las infecciones del sistema nervioso, lo que mencionaba previamente, las meningitis, ¿no? Hasta un 29, cerca del 30%. La segunda causa de cefalea en un adulto mayor puede ser la presencia de una neoplasia, de un tumor o sangrados subyacentes a estas, que hay patologías de tipo sangrado que se pueden dar también en los pacientes adultos mayores, ¿no? También patología también arterial se puede mencionar como causas también secundarias en los adultos mayores, que es una patología bastante estudiada, que es la inflamación de las arterias temporales, de las ramas temporales, que se conoce como arteritis de la temporal, ¿no? También puede una cefalea no, no, no esperable, no típica en un paciente adulto mayor desde los 50 años para arriba. Hay que ir pensando que un paciente que tenga 50 años para arriba, y cuando pensamos en pacientes de 50 años para arriba, muchas veces estos pacientes ya tienen otras condiciones asociadas, no solamente la edad, ¿no? Puede ser que el paciente ya tenga hipertensión, puede ser que el paciente ya tenga diabetes, puede ser que el paciente tal vez tenga un componente oncológico. Entonces, muchas veces con la edad no solamente va a estar este factor asociado, sino va a haber otros ya sumándose y que si se asocia o se presenta una cefalea, obviamente nos va a hacer pensar en nos va a hacer encender las alarmas que esta cefalea puede ser una cefalea con signos de alarma o de causa secundaria, ¿no? Neoplasias es una condición importante y los sangrados también, ¿no? Cuando la cefalea hace un cambio de patrón, por ejemplo, ¿no? Cuando la cefalea cambia de patrón y de aparición reciente, se puede asociar una cefalea con cambio de patrón. O sea, el paciente que tenía su cefalea tensional, el paciente que conocía su cefalea de repente asociado al estrés, una cefalea de repente asociado a que no durmió bien, una cefalea asociada de repente a sus exámenes, una cefalea tensional que es común.
pero que ahora esta cefalea ha cambiado, ¿no? De patrón, ya no es como la cefalea que él conocía que tenía. Y también es una cefalea de aparición reciente, menos de 3 meses se puede considerar reciente. Entonces, cuando vemos un cambio de patrón en una cefalea, cuando vemos que la cefalea es de aparición relativamente reciente, menor de 3 meses, la lesión intracraneal es una posibilidad. Una lesión intracraneal, una lesión que ocupa el sistema nervioso central, hasta un 20% podemos encontrar. Y muchas veces el examen físico va a estar normal en estos pacientes, hasta un 60%. Cefalea de instauración de 3 meses y sospecha infecciosa es baja. La máxima sospecha es que sea una patología tumoral. Ha cambiado el patrón, la cefalea apareció hace 3 meses y está progresando, ¿no? Y podemos ver eso en estas imágenes. Cualquiera de estos pacientes podría presentar ese tipo de cefalea que les estoy mencionando, ¿no? Esta es una lesión tumoral a nivel del lóbulo frontal izquierdo. Este es otro que capta contraste con centro necrótico, ¿no? ¿Y por qué estas neoplasias a veces hacen un cambio de patrón? Porque su crecimiento muchas veces es lento. Como tiene un crecimiento lento, no da mucha signología, sintomatología al inicio, pero cuando ya empieza a ocupar más espacio, entonces puede dar un efecto, una presentación un poco más llamativa. Cambia el patrón de la cefalea e incluso el examen físico hasta un 60% puede ser normal. Así que atentos a estos cambios de patrones cuanto a las cefaleas, ¿no? La cefalea asociada a los cambios posicionales. Esto también es importante, ¿no? Cuando un paciente presenta cefalea con el cambio de posición, si está acostado, por ejemplo, no tiene cefalea, y al sentarse o al incorporarse, presenta una cefalea, esa cefalea en supino, al ponerse de pie, y que se resuelve en decúbito, muchas veces está asociado a esta patología, que es la hipotensión del líquido cefalorraquídeo. Dentro del sistema nervioso central hay un líquido que es el líquido cefalorraquídeo, que circula constantemente, se produce constantemente en el cerebro y está circulando todos los días, ¿no? Está circulando. Pero ese líquido ayuda a mantener el equilibrio funcional y también de amortiguación y de tensión dentro del sistema nervioso. Pero ese líquido, cuando hay una alteración a nivel de ese flujo, de todo ese circuito de ese líquido, se puede generar una baja de presión, que se conoce como hipotensión del LCR. Y esto normalmente se presenta en los cambios posicionales. Cuando hay hipotensión de este líquido cefalorraquídeo, aparte de presentar el paciente cefalea con los cambios de postura, de posición, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber vértigo, puede haber los sonidos a nivel de los conductos auditivos que se conocen como tinitos o acúfenos. ¿Y esto qué se debe? Que puede haber estado un estado de fuga a nivel del LCR, ¿no? Un estado de fuga a nivel de la médula o de la columna vertebral. Hay una pérdida de líquido cefalorraquídeo de alguna forma por una fístula, por, por, por una patología, incluso una patología cerebelosa o de la fosa posterior del sistema nervioso central puede estar causando que se está dando una fuga, un efecto de fuga del líquido cefalorraquídeo y eso está causando que el líquido cefalorraquídeo baje su presión dentro de su circuito y esa baja de presión hace que el paciente cuando cambie de posición, porque cuando está en el horizontal, en el decúbito, el líquido está como que en una presión normal, pero al incorporarse por gravedad va a perder presión el líquido cefalorraquídeo y va a generar una cefalea que es una cefalea posicional, ¿no? Entonces, cuando tengamos estas características de cefalea, también debemos sospechar que puede ser una cefalea secundaria, que puede ser una cefalea con signos de alarma. Algunos pacientes, por ejemplo, con migraña, pueden aumentar su cefalea cuando cambian de posición, pero esta cefalea no se va a aliviar cuando el paciente se acuesta. Esa es la diferencia de la cefalea con signos de alarma, que cuando se acuesta sí calma, y en la migraña cuando se acuesta no calma. Ahora, el fenómeno de Valsalva, las maniobras de Valsalva, esta es una maniobra que se realiza cuando el paciente realiza un efecto un reflejo tusígeno o una tos contra la glotis cerrada, ¿no? Va a aumentar la presión intraabdominal y cuando aumenta la presión intraabdominal, pues también se genera un aumento de la presión intracraneal, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Y si dentro del sistema nervioso central hubiera alguna patología que todavía no está dando síntomas, que tal vez, por ejemplo, un tumor pequeño, una hernia a nivel de la fosa posterior del cerebelo, que son las malformaciones de Chiari, cuando hay este aumento de la presión por una tos fuerte, el fenómeno de Valsalva va a hacer que
estructuras o estas patologías que están como que escondidas o silentes se puedan manifestar. Entonces, una cefalea post-tos, pero con generación de aumento de la presión intracraneal, podemos encontrar hasta un 40% en los pacientes con sospecha de cefaleas secundarias o en pacientes con sospecha de cefalea con signos de alarma. Y este 40% está asociado a esta malformación de Chiari, que tiene cuatro categorías, y que puede herniar o puede descender una zona del cerebro que se llama amígdala. Y eso puede complicar la parte respiratoria y cardíaca del paciente. O sea, puede llegar a ser bastante aparatoso hasta mortal en un paciente. Entonces, pacientes que presenten una cefalea con tos, o sea, con Valsalva se conoce eso, o incluso con otros fenómenos como estornudos, como incluso la defecación o cargar algo que puede generar un Valsalva. La tos es lo principal, pero un estornudo, cargar algo pesado, incluso la defecación también te puede generar un fenómeno de Valsalva. Lesiones de fosa posterior, 15% pueden generar esta Valsalva, ¿no? Menos frecuente podemos encontrar quistes, meningiomas, que son un tipo de neoplasias cerebrales benignas, tumores dermoides. Y ahora, papiledema también, menciona el SNUP-10, la lista de signos de alarma, el cribado para sospechar en las cefaleas con red flags. Papiledema. El papiledema es un hallazgo que se hace en la evaluación neurooftalmológica. Al hacer un fondo de ojo en el paciente, estos bordes, esta es la papila, es como que la cabeza del nervio óptico, estos bordes son bien definidos, pero cuando hay edema, o sea, la papila está edematosa, estos bordes se van borrando. Estos son signos, el papiledema es signo de hipertensión intracraniana o hipertensión intracerebral. ¿De qué causa? De muchas causas, un tumor, una malformación arterial venosa, un sangrado, eh, una meningoencefalitis. Muchas patologías te pueden dar la manifestación de un edema de la papila. Pero esto es un poco más ya de la especialidad per se, pero nosotros podemos sospechar clínicamente de que hay una alteración a nivel del nervio óptico cuando el paciente, por ejemplo, puede presentar alteraciones visuales, visión borrosa, eh, puede estar viendo lucecitas, fotopsias, puede tener sensibilidad a la luz, fotofobia. Lo que quiero mencionar ahora es que la migraña también te puede dar esto, te puede dar las lucecitas, te puede dar la sensibilidad a la luz, ¿no? La fotofobia, pero la diferencia con la migraña es que esos síntomas visuales que estamos mencionando, o sea, la fotofobia, la sensibilidad a la luz, las lucecitas, que son las fotopsias, son transitorias. Máximo te pueden durar una hora en la migraña, pero si yo veo que esos síntomas están más allá de una hora, ya 1, 2, 3 días, entonces eso sí puede estar siendo un signo de que algo está pasando a nivel intracerebral, ¿no? Entonces, el papiledema, que es un hallazgo en la evaluación del fondo de ojo, puede encontrarse en pacientes con neoplasias cerebrales. Hasta un 38, cerca de un 40% puede haber papiledema. Lo que pasa es que estos cambios de la papila o de la cabeza del nervio óptico no son tan rápidos, ¿no? Son un poco paulatinos y progresivamente se van dando estos cambios, pero podemos ir sospechándolo clínicamente en el paciente. El embarazo del puerperio también se puede asociar a cefaleas con signos de alarma. ¿Por qué? Porque en el embarazo aumenta la hipercoagulabilidad, sobre todo en el tercer trimestre. Los cambios hormonales también condicionan que los pacientes puedan llevar a una hipercoagulabilidad. La anestesia epidural puede generar una lesión a nivel del canal raquídeo y puede dar fuga del líquido cefalorraquídeo y generar la hipotensión del líquido cefalorraquídeo que mencioné previamente. Una cefalea de nueva aparición en el embarazo es bajo, un 5%. Cefaleas secundarias mencionaba que se dan mayormente en el tercer trimestre por estos cambios de hipercoagulabilidad. Y la primera causa son trastornos hipertensivos, ¿no? 50%, ¿no? Las preeclampsias severas hasta las eclampsias, que son ya la hipertensión con convulsiones en la gestación.
También puede haber adenomas a nivel de la hipófisis en un 20% que se van a dar sobre todo de estas cefaleas en el tercer trimestre. Y también se ha evidenciado la hipercoagulabilidad en el tercer trimestre asociado a una patología que es la trombosis venosa en la gestante, ¿no? Que se puede dar hasta un 17% en gestantes y después del puerperio puede persistir aún el riesgo de presentar este tipo de patología asociada a cefalea en gestante. Nosotros hemos tenido acá en Cayetano, en el hospital, hemos tenido pacientes con migraña, gestantes del segundo o tercer trimestre, y la paciente podía notar claramente que la cefalea que tenía no era la cefalea de la migraña que ella tenía, había cambiado el patrón, la frecuencia, ¿no? y la presentación de su cefalea haciendo los estudios respectivos, clínicos, este tipo de cefaleas, se hace una imagen, no se vio alteraciones a nivel de estructuras del cerebro, no se vio tumores, no se vio alteraciones tipo trombosis. Entonces, en la paciente, como no se vio estas principales alteraciones, se tenía que buscar otra causa que pudiera estar explicando esa cefalea de reciente aparición, atípica, no como la migraña que ella tenía. Se tuvo que hacer una punción lumbar y se encontró que la paciente tenía en su gestación una infección por virus herpes tipo 2 y solo le daba cefalea. Muchas veces pues, pensamos que los herpes son bastante agresivos. Sabemos que el tipo 1 es mucho más agresivo, pero el tipo 2 en nuestra paciente aquí en nuestro hospital estaba causando una cefalea que estaba molestando a la paciente y era un virus que se había metido en el sistema nervioso central. Ahora, una cefalea asociada a ojo doloroso también, ¿no? El ojo doloroso es más frecuente en la cefalea primaria tipo racimos, que mencioné en un cuadro al inicio, o las trigémino autonómicas. Se desconoce el porcentaje, son muy bajos realmente las presentaciones de esta cefalea en racimos, pero si eso es bajo como cefalea primaria, es aún más bajo o se desconoce en cuanto a cefaleas secundarias. Entonces puede ser de causa por hipófisis, por la fosa posterior, por el seno cavernoso. Entonces, nos obliga a un paciente con una cefalea y que tenga un componente ocular unilateral, que tenga el ojo rojo, nos va a obligar a hacer estudios de imagen para descartar que ese ojo rojo en ese paciente, que ese ojo doloroso y que esa cefalea no sea de causa secundaria. Nos va a obligar, por más que sospechemos que sea una causa primaria, que sea una cefalea en racimo, que sea una cefalea trigémino autonómica, nos va a obligar a hacer el despistaje de algo secundario a través de una imagen, y es una tomografía contrastada, una resonancia idealmente, ¿no? Para poder descartar. Y también una evaluación de patología ocular propiamente dicha, y ya esto sería más que todo por el oftalmólogo para descartar patología tipo glaucoma o trastornos de la córnea, que también puede dar un ojo rojo, ¿no? y doloroso. Una cefalea asociada a un trauma, ¿no? La incidencia anual de trauma es de 235 a 556 por cada 100.000 personas. La cefalea post-trauma se cataloga o se define como una cefalea que aparece en los 7 primeros días post-TEC. Y bueno, ¿y qué podríamos pensar en ese momento? Que tal vez esa cefalea sea por una concusión, tiene una evolución más benigna, sea por una venita en el sistema, en el cerebro que se rompió, y las venitas cuando van sangrando, el sangradito es bastante lento, no va a dar mucha molestia, pero está ahí goteando, se puede decir, y está llenándose la sangre y está formando un hematoma, entonces por eso una cefalea de un trauma craneal que tenga dentro de los 7 primeros días, nos debe hacer pensar que puede ser una cefalea con signos de alarma. Y cuando no se, y se descarta por imagen, cuando no se encuentra algo que pueda explicar esa cefalea, muchas veces esa cefalea post-trauma, probablemente por una concusión, se puede tratar de acuerdo al fenotipo, ¿no? O sea, no hay un protocolo como tal como manejar una cefalea post-trauma, pero de acuerdo al fenotipo, si se parece más a la tensional, se le trata más como una cefalea tensional; si se parece más a una cefalea con migraña, se le trata más como una cefalea tipo migrañosa, ¿no? Asociado a inmunosupresión, mencionabas que todo paciente que tenga una cefalea y tiene una condición de inmunosupresión, no solo el VIH, pacientes con enfermedad renal terminal en diálisis, pacientes oncológicos, pacientes con cirrosis hepática, pacientes que están con alteración del sistema inmune como lupus eritematoso, artritis reumatoidea y están con fármacos inmunosupresores, todos esos pacientes engloban este ítem, ¿no? Que puede ser una cefalea en un paciente inmunosuprimido. Normalmente, cuando pensamos en HIV, cuando un paciente tiene cefalea, vamos a pensar que una infección oportunista está causando esa cefalea. Toxoplasma a la cabeza, un linfoma primario cerebral también. Vemos
constantemente a nuestros pacientes acá en el hospital, en el servicio de tropicales, de infectología, vemos los pacientes que tienen esta patología de fondo y vemos estas patologías asociadas. Leucoencefalopatía multifocal progresiva también hemos visto. Y también muchas veces los pacientes que tienen inmunosupresión no encontramos algo estructural, algo infeccioso como tal, pero podemos encontrar una presentación que se conoce como meningitis aséptica. No hay un germen, pero la meninge o el paciente tiene toda la presentación de una meningitis. Y también esto puede ser aparatoso o aumentar la mortalidad en los pacientes. Así que toda nueva aparición de cefalea en paciente inmunosuprimido definitivamente debe ser estudiada, ¿no? Con imagen y también hasta posiblemente la punción lumbar, ¿no? También nos menciona la Academia Americana de Neurología que dentro del cribado, dentro de los red flags del SNP-10, del listado del SNP-10, también considerar el uso de excesivo de analgésicos. El uso excesivo de analgésicos, todo lo que es paracetamol, naproxeno, ibuprofeno, ¿no? Puede generar cefaleas. Muchas veces los pacientes, eh, los opiáceos también, ¿no? Que son el tramadol sobre todo, pacientes que tienen cefalea, se han vuelto farmacodependientes y al tomar estos medicamentos, básicamente más que mejorar la cefalea, están perpetuando la cefalea porque está totalmente estudiado que existe cefalea asociado al uso de analgésicos. Sonará un poco irónico, pero es así. ¿Y en qué grupo más se ve? En mujeres entre los 40 y 50 años podemos ver este grupo etario, son los que más consumen analgesia y donde más se presenta esta cefalea asociada a analgésicos. El fenotipo mayormente es parecido al de la migraña, ¿no? Una cefalea unilateral, pulsátil, ¿no? Moderada a severa intensidad, que mejora con el descanso y puede asociar sonofobia, fotofobia, náuseas, vómitos, ¿no? Cefalea por abstinencia también podemos encontrar en pacientes que se les suprime o se les corta la medicación que están tomando o alguna otra condición, por ejemplo, alcohol, una sustancia nociva, cuando suspenden, pueden presentar una cefalea asociada a esto, ¿no? O a fármacos que toman de manera crónica, pueden presentar una cefalea en rebote o abstinencia, ¿no? Pero bueno, esto tiene un pronóstico por lo menos un poco mejor comparado a todo lo previamente que he mencionado. Y como conclusión, yo quería decir que es muy importante aprender nosotros como profesionales de la salud a identificar tempranamente los signos de una cefalea con signos de alarma, valga la redundancia, o red flags, que es lo que menciona la literatura, porque esto nos va a permitir poder salvaguardar eh, tal vez una vida, la vida del paciente, o en todo caso, por lo menos menguar o reducir la mortalidad en el paciente, ¿no? Bueno, eso sería. Gracias.